Buenos días, queridos oyentes. El día de hoy les habla Alberto Garrido. Nuestra querida amiga Sam Sahi está de viaje y les desea muchos saludos, les ha dejado muchos saludos, porque ella está ahora por tierras del norte haciendo presentación de su libro. Entonces, que ella nos está pidiendo de que justamente les saludemos. El día de hoy tenemos acá a Mujan junto con nosotros. Mujan. Hola, muy buenos días en Radio Radio Escuchas de Seneguía. Igual de misma manera echamos de menos la presencia de nuestra conductora Azam, que fue invitada a los solidares norteños para la presentación de un libro que ella ha escrito sobre matrimonio. Ese que echamos de menos, pero de cualquier manera agradecemos a nuestro amigo Alberto y yo, su servidor, estamos en su presencia por compartir la perla de sabiduría. Bien, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre mensajeros de Dios. Aquellas personas con ese valor, que han tenido ese valor, esa fuerza de poder sustentar una enseñanza al ser humano a través de la historia. Por ejemplo, tenemos nosotros a Abraham, tenemos a Krishna, tenemos a Buda, tenemos a Zoroastro, a Moisés, Jesús, Muhammad, Baha'u'lláh. Y nosotros en este día lo que vamos a hacer es un poco revisar la historia y poquitito de las enseñanzas de estos amados mensajeros que han dejado tantas enseñanzas a la humanidad. Primeramente, por ejemplo, vamos a hablar de Abraham, ¿no? Abraham es muy conocido como el padre de las multitudes, ¿no? Abraham nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, lo que es ahora la parte de Irak, aproximadamente 1800 años antes que Cristo. Y fue el primer patriarca hebreo, es decir, la familia más antigua hebrea. Vivió en una época en que había bastante ignorancia, donde había bastante distancia, digamos. Un pueblo no sabía lo que pasaba en el otro pueblo, ni siquiera menos todavía en el otro lado del mundo, ¿no? Su padre de Abraham fue Taré, ¿no? Que era un mercader de ídolos, y toda la familia de Abraham era idólatra. Se califica a Abraham como un hombre sublime por sus grandes cualidades. Era muy amable, de corazón puro, majestuoso espiritualmente, digno y tenía el valor propio de un rey. Abraham, enviado por Dios, viendo la idolatría de su gente, él en su pueblo tenían, dicen, muchos ídolos a los cuales adoraban, ¿no? Entonces Abraham un día destruyó todos los ídolos, pero dejó el ídolo más grande. Entonces todos sabían de que quien había hecho esto podía ser el joven Abraham. Entonces le preguntaron a Abraham, le dijeron, ¿tú qué sabes de esto? Y Abraham dijo, no sé. Y le dijeron, ¿pero qué ha pasado? Y Abraham les dijo, bueno, lo que pasa es que el Dios más pequeño ha sido muerto por el más grande, porque solamente la estatua más grande era la que había quedado y los demás estaban rotas. Entonces Abraham dijo, sí, esa, la más grande, ha destrozado a los demás. Y los señores le dijeron, ¿y por qué? Si ellos no pueden hacer nada, ¿cómo puede ser destrozado? No puede ser. Entonces Abraham les dijo, entonces si no pueden hacer nada, ¿por qué los adoran? ¿Por qué oran a ellos? ¿No? Entonces Abraham enseña que Dios es uno solo, es el primero que enseña sobre la unicidad de Dios, ¿no? Motivo de eso, el rey Nimrod comienza a perseguirlo y querer matarlo, y es así que Abraham sale de su pueblo, y ya la historia que nosotros sabemos es que llega a tierras del actual Israel, donde se asienta, y luego va a Egipto,
y luego retorna nuevamente a Israel porque esa era la tierra prometida. A raíz de esos viajes que realizó Abraham, hablamos entre 7 y 8 mil años antes, hubo 3 matrimonios que realizó Abraham. Nosotros conocemos esta historia de los 3 personajes, las 3 esposas, que uno llama Sara, la otra matrimonio es Agar, que fue un serviente árabe, y en su último matrimonio es Ketura, o Setura, decimos. A la raíz de este matrimonio nacen, cada uno había un hijo, que no recuerdo muy bien, creo que Ismael, Jacob, y otro, que Alberto, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, Agar era sirviente egipcia. Sí, ya, sí. Egipcia. Bueno, Abraham, primero, el primer hijo que tiene es Ismael, que lo tiene justo con Agar, porque Sara no podía tener niños. Luego, con Sara tiene un hijo que se llama Ismael. ¿Ok? Y luego, a la muerte de Sara, Abraham se casa nuevamente. Con Ketura. Y con Ketura tiene 6 hijos. Eso es. ¿No? Muy bien. Es muy importante saber esta historia de la vida terrenal del mensajero Abraham, que significa padre de multitudes, y con esos matrimonios de él, para que nos da cuenta que el resultado, el fruto, descendiente tras descendiente de su matrimonio con Agar, viene el mensajero Muhammad de los musulmanes. Y los descendientes tras descendientes de matrimonio de Abraham con Sara, vienen 2 mensajeros de Dios, Moisés y Jesús Cristo. Y del matrimonio con Ketura, descendiente tras descendientes, nacen el Bab y Baha'u'llah. Es muy importante que sepamos esta historia para que nos da cuenta que los mensajeros abrámicos existe una relación familiar. Mejor dicho, en nuestro lenguaje de hoy, Moisés, Jesús Cristo, Muhammad, Bab y Baha'u'llah son no solo sangre de Abraham, por lo tanto son familiares terrenalmente. Ok, sí, entonces tenemos que de Abraham salen 3 grandes familias, ¿no? La primera línea, que es la que queda en la parte de lo que es actualmente Israel, ¿no? Que es de donde viene la religión judía y cristiana. Luego viene la otra parte de Ismael, ¿no? Que él queda en la zona de Arabia, ¿no? Y los otros hijos que quedan en la zona de Elam, de acuerdo a la Biblia, que es la zona de Persia. Muy bien, entonces pasemos ahora a otro mensajero. El otro mensajero es Krishna. Krishna nació en la India. Krishna no es un mensajero de la línea abrámica, es un mensajero de la línea aria, ¿no? Entonces, la India es uno de los países más poblados de la Tierra y el que tiene mayores cantidades de tradiciones religiosas, ¿no? Actualmente son más de 700 millones de creyentes en la religión hindú, ¿no? Hindú es una palabra persa que significa simplemente indio, ¿no? O sea que son de la India, ¿no? del lugar. El término hinduista nace en el siglo XX, que es ya un término occidentalizado, ¿no? Y Krishna, por ejemplo, tiene una historia muy bonita. Nace en una familia real, ¿no? Su madre es una virgen también, ¿no? Y él crece y se desarrolla en toda la zona hindú y da enseñanzas. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando hemos hablado hace un momento de Abraham, la humanidad en ese tiempo estaba dividida ni siquiera en tribus, sino eran familias las que se mantenían, ¿no? Y Krishna, en la zona donde está en India, también eran así, todavía no se formaban, estaban las simientes de las tribus todavía en esas épocas, ¿no? Ahora,
los hindúes creen que su religión se remonta a 4000 años, ¿no? Y hay un gran ser principal, ¿no? De donde ellos dicen, por ejemplo, que tienen a Brahma, Shiva, Vishnu, Atman, Bhagavan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero nos daría la sensación como que son diferentes dioses. Pero en realidad todos ellos, digamos, el dios principal, el que abarca todo es Brahma, ¿no? Entonces, en esa época fue enseñada la religión de una manera como que en cada uno de los dioses tenían determinadas cualidades como para que los hombres entiendan. Hablando sobre Krishna, le voy a lectura a ustedes una de sus enseñanzas para su pueblo. Krishna dice, las flores de los altares son de muchas variedades, pero la adoración es una sola. Los sistemas de fe son distintos, pero Dios es un solo. El objeto de toda religión se encuentra a Dios. Eso dijo Krishna más que 5000 años atrás en la zona de India de hoy. Qué interesante, ¿no? Porque eso también tiene una actualidad tremenda ahorita en el mundo actual, ¿no? Exactamente. Donde él mira, dice, objetivo, todas las religiones es encontrar a Dios. Como todas las flores, el objetivo es dar belleza a un jardín. No importa qué color es, cómo se llama, qué modelo es el flor. La idea es satisfacer el paladar, el gusto, la vista humana. Así son los mensajeros de Dios. Sus palabras sabidurías alcanzarán a entrar de temporada en el corazón de todos los seres humanos. Eso dijo Krishna hace como 5000 años. Alberto, ¿qué más tenemos? ¿Hay algún otro mensajero? ¿Otro de Krishna? ¿Algo sobre Krishna? Sí, y aquí otro? tenemos una hermosa material sobre los mensajeros de Dios. Por ejemplo, Krishna dice sobre contienda y discordia, dice, donde hay inteligencia, hay indulgencia. Por consiguiente, sigue el sendero de la paz. Mira, hermoso, ¿no? Dijo Krishna eso. Sí, y Krishna deja, digamos, un libro sagrado que no lo escribe él, pero luego es escrito, que son las historias que él le cuenta a Arjuna, a su primera discípulo o apóstol, digamos, en el cual se refiere al Bhagavad Gita, ¿no? Que es una historia como de una especie de una guerra, pero no le relata como una guerra así de dos familias y que es algo muy fuerte, que lo hace sufrir a Arjuna, pero en realidad lo que se trata es de la lucha consigo mismo dentro de la misma persona. Muy bien, amigos, entonces sabemos que Krishna tenía un libro sagrado que es el Bhagavad Gita y vamos ahora a hablar sobre el budismo, ¿no? Vamos a hablar del señor Buda. Del Buda. Sabemos, disculpa Alberto, los amigos, nosotros durante nuestra vida hemos escuchado para las informaciones, noticias, de repente la historia religiosa en colegio o encontrar con distintos vecinos que practican distintas religiones. Pero todas estas distintas religiones que escuchamos aquí por allá básicamente vienen de 9 fuentes que acabamos de escuchar a ustedes. Estas religiones que de todo el mundo, los países, las naciones, lejanos, cercanos o vecinos que distintas, todos reúnen en solamente 9 religiones fundamentales, que es la religión hindú, religión budista, zoroastrianos, judaicos, cristianos, judíos, cristianos, musulmanes o son bahá'ís. Todos ellos son religiones que hoy vamos a tocar un poco la historia y origen de cada uno y más tarde vamos a dar cuenta qué hermosa sorpresa tienen esos señores. Benditas elegidos de Dios para nosotros. Sí, en el caso de Buda, como dice Mushan muy bien, Buda nace en la India alrededor del año 566 a.C., ¿no? Fue un príncipe hijo único del rey Suddhodana y la reina Mahayama, que eran hindúes, ¿no? La designación Buda no es un nombre, sino más bien es un título que significa iluminado. Según las tradiciones budistas, Buda nació como resultado de una concepción sobrenatural. Después de su nacimiento, en una visita al rey y la reina, un sabio pronosticó que el niño estaba destinado a ser un mensajero de Dios y revelador divino.
Cuando niño, Buda fue criado dentro de un ambiente donde el padre quería que todo fuera perfecto y que nada le enseñara lo que eran enfermedades ni sufrimientos. Hubo una oportunidad en que Buda pudo escaparse de esa jaula de oro en la que estuvo y vio personas enfermas, personas dolientes, personas de edad, y se dio cuenta de que el mundo era diferente. Buda crece en un ambiente donde en la India había diversidad de variaciones de interpretaciones del hinduismo, y cada una de estas esperaba que Buda se manifestara para ver cuál de ellas era la verdadera. La fe budista es una fe no teísta, es decir, no habla de Dios, pero sí expresa las enseñanzas de Dios. Entonces Buda, con la finalidad de no dar apoyo a ninguna de estas sectas hindúes, simplemente en alguna oportunidad habla del Ser Supremo, mas no habla de Dios. Y habla cómo es que el hombre tiene que seguir el sendero recto, la meditación recta, ¿no? El esfuerzo correcto y seleccionar una forma correcta de ganarse la vida, por ejemplo, ¿no? Buda dice que hay que hablar solamente palabras de aliento, de bondad y las que puedan ayudar a los demás. Refrenarse de la murmuración y el uso de palabras ásperas y groseras. El aspirante a la sabiduría es conocido por los demás en la manera de comportarse. Es pacífico entre los combativos y silencioso entre los locuaces, sereno entre los excitados. Todo esfuerzo, dice Buda, debe ser por motivos sinceros y honrados. El esfuerzo impulsado por un motivo no sincero es fatal. Buda tiene mucho más cosas para compartir con todos nosotros los seres humanos. No solamente, recuerdan, amigos, los mensajeros de Dios son luces, soles, focos principales de una religión, pero sus enseñanzas es para todos. Es como decir, la lámpara de mi casa que se prende no quiere decir que solamente ilumina para mi familia. La lámpara que se prende en nuestra casa es para todos los seres humanos que gozan de esta luz. Por ejemplo, Buda dice sobre alegría, dice, la alegría y el regocijo serán tuyos mientras tú te disciplines, día por día, noche por noche, en las cosas que son rectas. Entonces eres feliz. Buda, ¿qué más dice? Hay tantas cosas de Buda. Dice sobre la inmortalidad de la vida. Aquel individuo que en este mundo refleja pensamientos rectos, que dice palabras discretas, que obra con justicia, él, que es virtuoso en esta vida, asciende a los cielos después de su disolución del cuerpo. Miren, todos hablan de una cosa muy hermosa. Tenemos mucho más temas de Buda, pero creo que por tiempo vamos a avanzar a otros mensajeros. Sí, el libro sagrado de los budistas ¿cómo se llama? Es el Tripitaka, ¿no? Así se llama. Tripitaka. Y familiarizamos con esos nombres, ¿no? Ajá. Es bueno que, por ejemplo, los budistas familiarizan con la palabra de Biblia. Deben saber qué significa Biblia cristiana. Nosotros también debemos saber qué significa, cómo se llama esos libros sagrados de distintas religiones, que son libros de textos espirituales para la humanidad. Vamos a ver qué tenemos más sobre Buda, o pues seguimos con el siguiente mensajero. Sí, ¿qué te parece si hablamos de Zoroastro? Zoroastro. ¿No? De repente suenan Zaraustra, en idioma persa decimos Zartosht. Hay diferentes formas de lingüísticos de expresarla, pero Zaraustra es un mensajero de Dios con todas las enseñanzas y todas las condiciones de ser mensajero. ¿Qué tenemos sobre el mensajero Zoroastro? Muy bien. Zoroastro nace aproximadamente 1000 años antes de Cristo, ¿no? A veces le llaman también Zaratustra, ¿no? Nació en la zona actual de Irán, ¿no? Muy bien. Zoroastro, dice, el nacimiento Zoroastro tiene una característica especial con relación a su madre. Según la tradición y las leyendas zoroastrianas, su madre nació, cuando su madre nació, la gloria de Zoroastro se manifestó en ella. Esa gloria predestinada descendió de la luz eterna en forma de fuego y se compenetró con la madre de Zoroastro.
El hecho sobrenatural le confirió una refulgencia notable que aumentó durante los años de su vida. Zoroastro tiene un libro sagrado que es el Zen Avesta, del cual solamente se tiene partes, pero existen zoroastrianos actualmente en el mundo y están en la parte de la India principalmente, aunque hay algunos zoroastrianos en otras partes, ¿no? Están reunidos básicamente en India y Irán actual. No vemos más zoroastrianos. En Latinoamérica, de repente, algunos creyentes, yo conocí una vez en Lima un zoroastriano, pero es una religión más expandida en los países como India y Persia. ¿Qué nos podrías comentar de Zoroastro? ¿Qué nos dice Zoroastro, Moshe? Zoroastro, tenemos algo de Zoroastro aquí. Dice sobre también inmortalidad de la vida. El sabio Señor, con dominio y piedad, nos dará la felicidad y inmortalidad, de acuerdo a la rectitud de tu Espíritu Santo, y por los mejores pensamientos, hechos y palabras. ¿Qué más dice Zoroastro? Dice, no hagas a los demás lo que no es bueno para ti. Mira esas enseñanzas divinas. También dice Zoroastro sobre felicidad. La santidad es el mejor de todos los bienes. Además, es la felicidad. Bienaventuroso es el hombre que es santo. Con la santidad se completa su vida. Tenemos una buena material de las enseñanzas de los mensajeros de Dios. El Zoroastro, yo vengo del país Irán, hemos tenido muchos vecinos zoroastrianos. Ellos básicamente su símbolo religioso es una antorcha, como el símbolo cristiano es un cruz, símbolo de judíos es una estrella de 6 puntos, símbolo de los zoroastrianos es una antorcha. Entonces ellos en sus lugares, pues no se llama iglesia, en sus lugares sagrados, siempre tienen prendido una antorcha. Esta antorcha nunca se apaga, existe un esfuerzo de todas maneras para mantener esta antorcha prendida. Es como decir, Dios está presente siempre, porque es su luz, su calor y todas esas enseñanzas que ellos aprovechan de esta creencia del fuego. Alberto, por cuestión de tiempo avanzamos con otro mensajero de Dios. ¿Quién viene al siguiente? Bueno, tenemos ahora a Moisés. Muy bien. Moisés. Moisés es algo muy especial porque Moisés, digamos, es el primer mensajero de la línea de los hijos de Abraham, pero del lado de Ismael. Así, ¿no? Es que del matrimonio de Sara. Es descendiente de Ismael, claro, del matrimonio de Sara, como decías. Y bueno, Abraham nace en Egipto, ¿no? Sí, es la historia, hemos visto la película de Faraón, de 10 mandamientos, ¿no? Sí. Recuerdan la canasta, toda la historia de Moisés, que es más conocida para nuestro medio. Así es, ¿no? Entonces, él nace en Egipto durante el reinado de un faraón que era bastante cruel, ¿no? Y él tenía a los hebreos o israelitas, ¿no? Los tenía prácticamente como sojuzgados. Si vemos la Biblia, digamos, hay una historia de migración del pueblo hebreo por falta de alimentos a Egipto y luego se quedan ahí y de alguna manera son sojuzgados, su cultura es atacada, son tratados de una manera donde inclusive según lo que dice la Biblia llegan a volverse hasta idólatras. Entonces Moisés es el que llega a rescatarlos y sacar a este pueblo de este dominio, ¿no? Y a enseñar, a reeducarlos, ¿no? Entonces, cuando niño, Abraham, dice, su madre lo llevó ante la hija del faraón, quien decidió llamarlo Moisés, porque Moisés no es un nombre, sino es un título, que significa sacado de las aguas. Moisés fue un niño prodigioso, tenía carácter asombroso, dotado de gran amor por la justicia, compasión por los oprimidos y un profundo anhelo de bienestar del pueblo. Poseía las facultades de un dirigente fuerte y maravilloso, ¿no? Ya adulto, Moisés se dio cuenta de la crueldad con que los egipcios trataban a los israelíes, ¿no? Entonces, él decidió justamente ayudarlos debido a su gran sentido de la justicia. Sí, amigos, estamos en una pausa, volvemos con ustedes. Muy bien. Bueno, amigos,
retornamos con el tema del día de hoy, que estamos hablando sobre los mensajeros de Dios y fundadores de las grandes religiones que hoy todavía existen en el mundo. Quería comentarles que no son los únicos mensajeros que ha habido a través de la historia. Ha habido mensajeros mucho más antes, pero de los cuales ya esas religiones desaparecieron y no dejaron escritos. Pero por lo tanto han dejado huellas. Todos los avances que el día de hoy lo tenemos gracias a esas guías divinas durante millones de años en la vida planetaria que tenemos. Nosotros seres humanos tenemos dos aspectos que más adelante hablaremos de esto, aspecto cívico y aspecto espiritual. Aspecto cívico está constantemente en continuo cambio, tecnología y tantos, y aspecto espiritual necesitamos guías. Entonces gracias a Dios que nos ha compartido sus voluntades por medio de estos enviados de Él, que como dijo mi amigo, no tenemos máximo, tenemos hasta a partir de 8.000 años, Abraham por adelante que estamos compartiendo, por antes no tenemos ningún rasgos, pero es seguro que tenemos algunas huellas de sus consejos para nosotros. Bien, Mushan, estábamos hablando de Moisés. ¿Tienes algo de...? Sí, Moisés dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y los bendijo Dios, y los dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgada. Amigo, aquí esta lectura es un poco más difícil para mí, perdón, aquí está, porque se entienden mejor. Sí, y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread a los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Moisés también, por ejemplo, nos dice, si el que te aborrece tuviese hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Las enseñanzas de Moisés fueron las que dieron origen a la religión judía, ¿no? El propósito básico del judaísmo es la santificación de todo lo que encierra la vida. Sostiene que la piedad prepara el camino para el verdadero reino de Dios que se establecerá en el mundo. El secreto de la piedad consiste en ver todo el universo como perteneciente a Dios y reflejo de su gloria. Aún las cosas pequeñas deben considerarse a la luz de la majestad de Dios. Por ejemplo, el levantarse en la mañana, ver la luz de un nuevo día, nutrirse con la comida sencilla, observar el arroyo, deslizarse sobre las piedras musgosas, todos los detalles de la vida se revisten de gran significado cuando se está rodeado por la aureola de la presencia de Dios. Aprovechando, hemos decidido compartir con ustedes la vida de los mensajeros. Es porque ustedes tengan una idea muy breve, en casi 45, 20, 50 minutos, para que tomen interés, iniciativa personal, vayan a diferentes fuentes de información, a internet, o tocan las puertas de las sinagogas, de las mezquitas musulmanes que tenemos aquí en Lima, en la zona, en el distrito de San Miguel. Aquí está la mezquita de los musulmanes, que son musulmanes peruanos, conocemos a algunos de ellos. También budistas, todavía falta, o budistas, o judíos, o hindús. Este programa solo queremos dar una iniciativa de despertar interés de ustedes, que váyanse a hacer sus iniciativas, a entender, a conocer mucho más a la historia de cada uno de ellos. Es importante que también sepamos, para entender algo, hay que ir a fuente de información. No podemos tocar la casa de alguien, un casa de A, decimos, ¿qué sabes sobre casa de B y C? No, vamos cada uno. Entonces, invitamos a ustedes, investigan la religión de los judíos, la religión de los musulmanes, de los hindús y budistas. Ese programa, realmente queremos hacer esa invitación, que sea un inicio para esta investigación, que al final van a dar cuenta de una sorpresa jamás visto antes, que al final del programa compartimos con ustedes. Bueno, ahora ¿qué te parece si hablamos de Cristo? Muy bien, nuestra santidad Jesús Cristo. Estamos justamente en un país cristiano, ¿no? Muy bien, ¿qué dice nuestra santidad Jesús? Entonces sabemos nosotros que Jesús nació de una mujer virgen, ¿no? Que es una de las cosas
muy grandes que hubo, que nació a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y su madre se llamaba María, ¿no? María es una mujer muy especial. Ajá, si nos así damos es. cuenta, a través de toda la historia, aquellos a quienes se les presentaba el Espíritu Santo, el Arcángel Gabriel, mayormente eran hombres, ¿no? Muy bien, Y sí. es interesante que la única persona a la que se le presenta el Arcángel Gabriel es justamente a María, ¿no? Que es la madre de Jesús. Eso denota, digamos, el alto nivel espiritual de María, ¿no? Muy bien. Jesús trajo muchas enseñanzas y entre ellas era el amor, ¿no? Básicamente. En las enseñanzas, Jesús toma las enseñanzas de Moisés, ¿no? Y además las potencia y trae nuevas enseñanzas para la época en la cual él llega, ¿no? Él dice, ama a tu prójimo Y tu vecino como a ti mismo. a ti mismo. ¿no? Esa enseñanza de oro. La regla de oro. La regla de oro de su santidad Jesús. Me permita, Alberto, cuando yo primera vez escuché esta enseñanza bíblica de Jesús, ama a tu vecino prójimo, aquella época, hace 2000 años, la gente inmediatamente imaginaba el vecino en siguiente casa, atrás de este muro. Sí, vecinos así, los vecinos del barrio. Pero hoy entendemos vecino un significado mucho más amplio. Significa raza vecino, significa país vecino, continente vecino, las comunidades vecinos, los diferentes sentidos de vecinos. Ahora todos somos vecinos de diferentes maneras. Si aplicamos esa enseñanza, esa regla de oro de ama a tu vecino, ese quiere decir ama a tu país vecino, no solamente al siguiente vecino, ama raza vecino, ama a todos los sentidos de vecinos. Hoy vecindad tiene un significado mucho más amplio porque hemos madurado durante 2000 años, entendemos ahora mucho más el concepto que ama y si respetamos fielmente a esta sagrada enseñanza, no hay guerra entre los seres humanos. Porque amamos a los vecinos. Así es. Mira, desde el comienzo de su misión, Jesús, ¿no? Hasta el fin de su vida, enseñó acerca de la realidad de Dios, quien lo envió y de su propia relación con Él. Enseñó que Dios es una personalidad grande, magnífica, ¿no? De gran poder moral, que es soberano e invisible y que rige el universo, que es el espíritu motriz que da curso a la historia, es un ser trascendental, absolutamente recto, justo, pero a la vez es un Dios misericordioso, perdonador, amoroso, que interviene en los asuntos humanos. Jesús se refirió a sí mismo como enviado de ese Dios, de quien dijo que era más grande que Él. Él decía, el Padre es mayor que yo. También decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Otra cosa que decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, Jesús aquí también nos enseña sobre Dios y nos da grandes enseñanzas que nosotros las conocemos y fruto de ello es toda la cultura cristiana de Occidente, ¿no? Los principios morales de Occidente están regidos por Jesús. Ese tema de Occidente que me mencionaste, Alberto, o de Oriente, todos los mensajeros de Dios han nacido en Oriente. Todos. Jesús, Moisés, Krishna, Muhammad, Baha'u'llah, Abraham, Zoroastro, Buda, todos han nacido en Medio Oriente y casi son asiáticos. Y durante 1000, 2000, 3000 tantos años, los misioneros, los fieles, lo han llevado y esparcieron esas hermosas enseñanzas. Y hoy llegó una altura que conozcamos realmente esa historia religiosa, cómo se evolucionó, quiénes son los fundadores, quiénes son los seguidores. A entender esto, creo que tengamos una perspectiva más panorámica.
de la vida de los mensajeros para establecer un nuevo orden mundial. Para esto necesitamos conocer, por ejemplo, qué nos enseña Jesús Cristo. Él dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, o juzgaba también como un niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era del niño. Eso dejé en Corintios. Jesús Cristo también nos enseña, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto los mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está en San Mateo. Son enseñanzas sagradas que Jesús Cristo nos compartió con los seres humanos. Como he mencionado más antes, cada vez que un mensaje de Dios enseña algo, no está dirigiendo solamente a sus creyentes, está dirigiendo a los seres humanos. Bueno, ¿qué te parece, Mushan, si hablamos ahora del siguiente, que es Muhammad? Muhammad, ¿no? Por si acaso a los Mahoma. Amigos, sí, digamos. Hay que tener un poquito de cuidado en este tema porque la palabra Mahoma fue una palabra despectiva que fue hecha en Occidente como para desprestigiar al fundador del Islam. Su nombre verdadero es Muhammad, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es que también se entienda que no se debe usar la palabra Mahoma porque es despectivo. Por eso a los amigos musulmanes, ellos siempre dicen Muhammad y piden que se diga Muhammad. Entonces, si nosotros queremos que nos respeten, también hay que respetarlos a ellos, ¿no? Bueno, Muhammad, ¿no?, que fundó la religión del Islam, nació en Meca, en Arabia, aproximadamente en el año 570 después de Cristo. ¿No? Era de una ilustre familia, ¿no? El nombre Muhammad tampoco es su nombre verdadero, es un título, significa el altamente alabado, ¿no? Muhammad no estudió, no aprendió tampoco en el colegio, Así es. ¿no? Y él desde niño hizo varios oficios, cuidaba rebaños, mantenía un pequeño almacén y viajaba con las caravanas, ¿no? Se hizo cargo de estas caravanas y a él le llegaron a decir el fidedigno, porque era una persona altamente moral, respetuosa y muy justa, muy honrado, ¿no? Muhammad encuentra un país en el cual todo era desastre, era robos, un país muy atrasado. Entonces cuando llega él a enseñar, cuando comienza a enseñar, él les dice de que hubieron profetas enviados y apóstoles cristianos que fueron a Arabia y que no les hicieron caso, y por esa razón él tenía que enseñar ahí. Él reconecta la historia espiritual de los árabes con la historia de los profetas israelíes, ¿no?, o judíos. Bueno, ¿qué tenemos de Muhammad? ¿Podemos leer algunas cosas Sí, de Muhammad? Muhammad en Corán, sus libros sagrados, dice: quien ambiciona la gloria, sepa que la gloria pertenece íntegramente a Dios. Hasta él asciende las puras palabras y exalta las nobles acciones. Mahoma tiene muchas hermosas enseñanzas. Muhammad tiene muchas hermosas enseñanzas. Sí. Es importante que sepamos para que despeja esta nube que tenemos de las religiones islámicas con tantas noticias que escuchamos. No, es una religión sagrada con todas enseñanzas divinas, tanto como hermosa el cristianismo que es. Sí. Muhammad también, digamos, enseña la oración, el ayuno, ¿no? Sí, hay leyes. La limosna. Así es. ¿No? Ok. ¿Y qué te parece si hablamos ahora de Baha'u'llah? Sí, el siguiente mensajero de Dios y actual mensajero de Dios se llama Baha'u'llah, la gloria de Dios. Y mi amigo Alberto tiene algunas enseñanzas de Baha'u'llah, un poco de la vida de Baha'u'llah. Y tenemos los últimos 5 minutos. Queremos tener de moraleja. ¿Qué hemos aprendido de los mensajeros de Dios? Eso es realmente la hermosa que tenemos aprendido de estos hermosos mensajeros de Dios.
Muy bien. Baha'u'llah nace ya casi hace 200 años, ¿no? En el año 2017 va a ser 200 años. Sí, 1817 ha nacido. 1817, ¿no? Y él es el fundador de la fe Bahá'í. Él es descendiente también de Abraham, sí, ¿no? Familiares de Jesús, por la de línea, Muhammad. por la línea de Ketura que antes habíamos hablado. Él es hijo de matrimonio, ¿no?, con Ketura. Sí. Bueno, la enseñanza fundamental de Baha'u'llah es que la humanidad debe unirse, debe haber hermandad entre las religiones, razas, naciones y la espiritualización de todo el ambiente del ser humano a nivel mundial, ¿no? Baha'u'llah nos enseña que Dios es uno solo, que la humanidad es una sola, ¿no? Y que las religiones también somos una sola, porque todos provenimos de un solo Dios, en diferentes épocas, con enseñanzas diferentes, ¿no? Pero que al final todos creemos en Dios. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento de lo que es la historia de la humanidad a través del tiempo, los mensajeros no aparecieron todos juntos, sino fueron apareciendo en diversas etapas de la humanidad. Más o menos con 1000 años de diferencia. Aproximadamente. Sí. ¿No? Diferentes lugares en mismo Asia. Sí, pero a lo que iba también era de que, por ejemplo, cuando aparece Abraham, entonces la estructura mundial era de familia, ¿no? Cuando aparece Moisés, ya eran tribales, ¿no? Porque están las tribus de Israel. Cuando viene el cristianismo, de ahí se forman, digamos, las ciudades-estado, ¿no? Acuérdate de que cuando el cristianismo se enseña en toda Europa, se forman los feudos, ¿no? Ciudades-estados, ¿no? Después, cuando aparece Muhammad, vienen las naciones. Viene el concepto de nación, porque de varios estados se reúnen y todos ellos se sienten una sola nación, y es de ahí las naciones hasta ahora, ¿no? Y para información que tengamos todos, primera nación, primer pueblo que formó nación, con condición de nación, ¿saben qué país ha sido, amigos? Irak o Babilonia. Antiguo nombre de Babilonia. Babilonia o Irak de hoy es la primera nación de la planeta Tierra, que tomo ejemplo de las enseñanzas de Mahoma, que deben formarse naciones. Muy bien. Entonces, las enseñanzas hemos visto que van por dos lados, ¿no? Porque por un lado enseñan cómo comportarse, por ejemplo en Corán, también en el Antiguo Testamento dice cómo hay que comportarse, cómo hay que ayudar, cómo hay que comer, cómo hay que lavarse, porque la humanidad estaba así, en una etapa en la cual había que enseñarles todo, había que reeducarlos, como ¿no? dijiste, exactamente como un niño que desde su época de niñez necesita tomar leche, más adelante quieres los dientes, puedes probar y más cosas, hoy puede masticar bisteques. La humanidad desarrolla, pasa etapas de crecimiento. Gente de hace 1000, 2000, 5000, 20.000 años atrás no eran como éramos nosotros. Hay una formación, evolución en la vida humana, y según esta formación, esta evolución tanto intelectual, tanto civil, los mensajeros de Dios venían y nos compartían la parte espiritual, el desarrollo espiritual de la humanidad. Así es. Y justamente lo que dices, la parte espiritual es la otra parte que todos tienen, ¿no? Pero que fue dada a ciertos niveles de comprensión de las personas de esa época. Cada vez han ido abriendo más. No es que un mensajero sea mayor que el otro o mejor que el otro, eso no, porque en realidad Dios siempre ha hablado a través de ellos, ¿no? Como existe un solo Dios, los mensajeros de Dios son un solo, como un solo sol en diferentes posiciones del día. Sí, mira, por ejemplo, acá hay algo interesante. Dice, todas las religiones exhortan al hombre a adquirir virtudes que caracterizan a la perfecta humanidad y la excelencia moral. Sostienen que sólo aquel que es capaz de expresar tales virtudes vitales y tal excelencia en su forma de pensar, sentimiento, palabra y acción, han realizado el objetivo de esta vida, que no es sino el de adquirir virtudes. Una persona semejante consigue la vida eterna, es decir, el paraíso. Para describir este concepto, los evangelios y el Corán emplean la metáfora del segundo nacimiento, y las religiones místicas hablan también del segundo nacimiento, villa, o iluminación, liberación o nirvana. En este sentido, todas las religiones enseñan las mismas verdades espirituales, la misma ley espiritual, un único código de moralidad
desde este ámbito se reconoce que ese código religioso es lo que nosotros conocemos como la regla de oro, ¿no? Que no hagas daño, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, que está presente en todas las religiones. Jesús Cristo, algo hermoso sobre esta que estás compartiendo. Jesús dice, de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre todo en la faz de la tierra. Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de lo que le tema y le hace justicia. Baha'u'llah sobre el mismo tema dice, todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. El Todopoderoso es mi testigo. Actuar como las bestias del campo no es digno de ser humano. Las virtudes que corresponden a sus dignidades son indulgencias, misericordia, compasión, amorosa bondad. Y todo esto, miran ustedes, como dijo mi amigo Alberto, los mensajes de Dios han nacido en diferentes lugares, han actuado, han vivido, han comido, han casado de repente, han vivido como la gente de su zona, y a la vez su vida ejemplar, sus consejos eran una guía para la gente con torno y para la gente de los futuros de la humanidad. Pero hoy llegamos a una altura que las reunimos, si ponemos todas las enseñanzas de Cristo, Krishna, Buda, Mahoma, Zoroastro, Jesús Cristo, vemos que todos ellos, con todos sus esfuerzos, la han compartido y le han dado su vida de diferentes maneras para el bienestar de los seres humanos. ¿No creen, amigos, que llegó la hora que reflexionamos y ponemos en nuestra mira los esfuerzos, los sacrificios que han realizado ellos para establecer un bienestar entre nosotros, que es la paz mundial? Miren, amigos, sí, muy bien, Munchan. Sí, justo también en eso estaba pensando, porque mira, si nosotros nos diéramos cuenta que aquel que ora, por ejemplo, un hindú, ora a Dios, que es el mismo Dios al que yo le llamo de otro nombre, ¿no? O un judío o un musulmán o un budista, ¿no? Que tiene esa concepción y esas enseñanzas que en sí son las mismas que yo tengo, aunque él sea no teísta, pero que es la misma enseñanza, ¿no? Entonces nos podríamos dar cuenta que todos amamos a un solo creador. Entonces, si llegamos a esa conclusión, porque todos sabemos que Dios es uno, ¿no? Pero hay que llegar a la conclusión de que ¿qué significa que Dios es uno? Si había dos, peleaban entre ellos. Claro, uno es suficiente. Por supuesto, pero ¿qué significa que sea uno? Significa que todo el mundo tenemos algo en común. Algo que nos puede, que es Dios. Muy bien. Que nos puede unir. Así es. Ahora, eso es factor común entre las religiones. Así es. Y algo que tú puntualizaste que era muy importante, amigos, leamos los libros sagrados. No veamos a los hombres, lo que han hecho los hombres, porque si ahorita vemos, por ejemplo, tantos grupos que hay de diversas religiones y cada uno tiene sus propias interpretaciones, vamos a ver y encontrar diferencias. Pero en este momento, si nosotros vamos a los libros sagrados, a la fuente, a lo que dijo cada uno de esos mensajeros, vamos a encontrar la verdad. Y esa verdad nos va a llevar a algo que nosotros necesitamos actualmente en el mundo, que es la unidad de toda la humanidad. Sí. Es realmente ese concepto de unidad de la humanidad es el propósito fundamental de los mensajeros de Dios. Realmente el propósito de la llegada de Jesús, de Muhammad, de Buda, de Krishna y Baha'u'llah, todos el propósito fundamental es para llevar a la humanidad a un continuo progreso. Es lo mismo propósito que tienen profesores de colegio, el Ministerio de Educación, que llevan a los ciudadanos, los jóvenes, a un continuo progreso hacia madurez intelectual. Los mensajeros de Dios tienen el mismo rol para llevar al continuo progreso el concepto moral, espiritual de la humanidad. Y espiritualidad significa practicar virtudes, no robar, no engañar, no traicionar, ser dignos. Y cuando decimos falta Dios en tu vida, quiere decir falta virtudes, falta ser honesto, falta ser fiel, falta ser correcto. Esto es el esfuerzo de los mensajeros. Él le dio su vida encima de la cruz, otra fue encarcelada, otra fue piedrada, otra fue descabezada. Cada uno de diferentes maneras le dio su vida solo para que, amigo, usted y yo vivimos unidos y respetamos nuestros derechos para establecer una unión y su fruto, la paz mundial. Muy bien, ahora la humanidad necesita mucho esto, porque nos estamos encontrando por internet, por viajes, por todo, gente de diversas culturas, con diversas religiones. Entonces, si nosotros llegamos a comprender que los otros también son buenos, que son personas que son capaces de amar a sus hijos y de
sentir las mejores intenciones por todo el resto de la humanidad, entonces tenemos un punto en común para unirnos. Eso es. Las guerras religiosas están cobrando muchas vidas. Veamos Medio Oriente, cómo se están matando, cómo también pasa lo mismo en la India, en Pakistán, en Asia, ¿no? Entonces, más bien todo eso tenemos que cambiarlos, y lo único que podemos cambiar somos los que creemos en un solo Dios. Sí, es el fundamento de la paz. Si nosotros queremos que el mundo transforma, yo me transformo. Si yo reconcilio, no puedes cruzar la mano que vengan otros a hacer paz conmigo. No, si estoy preocupado, yo adelanto y hago paz con otros. Hacer paz es un proceso, reconciliación, cultura de la paz. Nosotros tenemos un programa que pronto en los colegios de Ceneguía van a escuchar, o diferentes partes del país. Hasta el Ministerio de Educación está pidiendo, todos se acercan para promover la cultura de la paz. Este programa, gracias a Radio Cadena, que están promoviendo cultura de la paz, significa reconciliación, perdón, reconocimiento, conocer otras religiones y seres humanos, pero poco a poco establecemos un nuevo orden mundial. Respetar a las otras personas. Respetar otras religiones. No solamente seamos sujetos a las noticias que dan la mala. No, yo voy a ver que realmente quiénes son las religiones. Total, los amigos, invitamos a ustedes a investigar las religiones para tener un concepto claro. Los amamos, los respetamos, esperamos que la paz mundial por medio de nuestros esfuerzos se logra pronto. Gracias. Muy bien, amigos, buen día con todos. Muchas gracias por estar junto con nosotros.